Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Aquí tengo un listado de las personas que me han respondido hasta la sesión de ayer, hasta la sesión 18, a todos los foros. ¿Ok? A esas personas les voy a hacer una sola pregunta. Y a los que le faltaron algunos foros, les voy a hacer 2 preguntas. Y a quienes no me contestaron los foros, hasta que me deben todos los foros, les voy a hacer 3 preguntas. ¿Ok? Bueno. Luis Anderson Moreno. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Voy a prender la cámara, por favor. El que vaya contestando el examen me prende la cámara. Y el que va terminando se desconecta y nos vemos el lunes. Claro que sí, un segundo. Doc, ¿me ve en la cámara? Sí, ahí te veo. Sí, señor. Ok. Luis Anderson Moreno. A ver. Defíneme contrato de compraventa mercantil. ¿Contrato de compraventa mercantil? Yo podría decir que el contrato de compraventa mercantil es aquel que por el cual una persona, podría ser, obviamente una persona, el vendedor, se obliga a entregar una cosa a otra persona, ¿sí? Obviamente el comprador se compromete a pagar el precio de la cosa. Y si mal no estoy, Doc, eso lo vimos hace poco, está en el artículo 320, 325, Doc, si mal no estoy, es que no estoy seguro, pero creo que sí. ¿Estás seguro? Mira que es la única pregunta. Sí, Doc, en el 325, sí, señor. No, la definición. No Sí, señor. importa el número de artículos, la definición otra Sí, vez. Doc. Sí, sí, señor. Es aquel que la persona al vendedor se obliga a entregar una cosa, ¿cierto? Y obviamente el comprador se compromete a pagar obviamente el valor de la cosa. Y es eso, pues para mí, así como en pocas palabras. Ok, 3-5, chao. Chao, gracias. Clara Judith Tobar. Buenas noches. Clara Judith. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. ¿Puedes prender la cámara? Ok, gracias. Ya. A ver, Clara Judith. Defíneme el contrato de compraventa. El contrato de compraventa. Básicamente es un contrato bilateral. ¿Sí? Sí, señor. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Ok, es un contrato bilateral en el cual pues el sujeto, que es en este caso pues el vendedor, genera pues una obligación o transfiere a la propiedad a la otra persona que es ya sea el comprador.
¿Cómo? Repíteme. El contrato de compra-venta es un contrato pues bilateral, ¿sí? Donde el cual el sujeto, bueno, en este caso pues, el vendedor obliga pues a transferir la propiedad de un bien al otro sujeto que es básicamente es el que se llama comprador, a cambio pues de un dinero, precio, un dinero. Ok. 3-8. John Álvaro Sánchez. El que va contestando puede ir saliendo de la sesión. John Álvaro. No está John Álvaro Sánchez. Bueno, entonces sigo. Blanca Lucía Sánchez. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Blanca Lucía. Señor. Ok, Blanca Lucía. A ver, defíneme qué es el contrato de fiducia. El contrato de fiducia es en la que una persona natural suscribe con una entidad fiduciaria y el banco. O sea, son tres entes. La persona, el banco y la fiducia. Pero la definición, ¿de qué se trata ese contrato de fiducia? Se trata en que yo como persona natural hago una negociación por decir, voy a comprar una vivienda. Entonces, tengo que consignar un dinero, lo consigno al banco y entre el banco hay bueno, no entiendo ahí la definición en este momento, pero pues la fiducia es la que me lo va a guardar. No sé si es así, Doc. No me recuerdo bien en este momento. Pero es que me estás hablando de varias cosas, pero no me defines como tal ese contrato. Bueno, ¿cómo se llaman las partes en el contrato de fiducia? Las partes del contrato de la fiducia. Fideicomiente, fiduciario y beneficiario. Otra vez que no te escuché bien al principio. ¿Cómo se dice? Fideicomitente. Ay, no, se me traba la letra. Fideicomitente, fiduciario y beneficiario. 3-3, chao. Gracias, Doc. Alejandra Moreno. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Definición del contrato de suministro. Doctor, de acuerdo pues al artículo 968 del Código de Comercio, pues allí nos dice que el contrato es por el cual, donde una parte obliga a la otra pues a cambio de una contraprestación. También nos habla allí que pues a cumplir a favor de la otra persona y de cierta manera de forma independiente, pues las prestaciones periódicas son continuas o de cosas o de servicios. Es decir, este contrato de suministro de cierta manera está como diseñado pues para que una parte, como decía anteriormente, suministre a otra pues los productos o un servicio de forma pues continua. Listo, 4-5. Gracias, doctor. A ver, Eliana Tobar. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. A ver, Eliana, defíneme qué es el contrato de franquicia. El contrato de franquicia. Ya, un momentico, profesor. A ver. Ay, Dios mío.
Está regulado por una norma específica sin disposiciones generales de carácter imperativo. ¿Otra vez? Está definido por una norma. Sí, pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el contrato como tal? Mm, es el que es llamado por una franquicia, o sea, que va por una franquicia o una franquicia o un modelo de negocio con el cual existe un comercio. De acuerdo de voluntades, de un acuerdo de voluntades. ¿Cómo se llaman las partes? Franquiciante y franquiciador. No tienes ni la más remota idea del contrato de franquicia. 3. Bueno, Arley Rodríguez. Arley. Arley. Doctor, buenas noches, qué pena. Hasta ahora me pude conectar porque es que Se te estaba escucha como mal. fallando. Se te escucha mal. Arley. Jefferson Ovalle. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Voy a prender la cámara. Profe, ¿me puede dar 2 minuticos para pasarme aquí al celular para poder prender la cámara? Es que en mi dispositivo no deja prender. Profe, bueno. Se te escucha mal, John Álvaro. Cambia de dispositivo. Yo sigo llamando y ahora te llamo. Miguel Ángel Sierra. Sí, señor. Presente, profe. A ver, Miguel Ángel. Defíneme qué es eso del contrato de compraventa. Contrato de compraventa es básicamente, el contrato de compraventa es un acto mediante la cual una persona demanda el vendedor, se obliga a transferir o al otro el dominado como el comprador. La propiedad de un bien a cambio del pago de su precio o a cambio pues del dinero, básicamente. Listo, 4-3. Sí, señor. Arley, ya te funciona. Gracias. Ok, Arley. Señor, ¿qué tal, profe? Buenas noches. Ok, buenas noches. Bueno, Arley. Permítame. A ver, pregunta. Señor, espere. Señor. Definición del contrato de franquicia. Definición de contrato de franquicia. Ajá. Listo. Corresponde a un contrato que se genera entre un franquiciante y un entre un franquiciante contrato que se genera entre un franquiciante y un franquiciador que consiste en brindarle la posibilidad al franquiciador de responder por un nuevo proceso de negocio que corresponde a un negocio inicial, como si fuese una cadena de negocio. A ver, la compraventa de Viena, la Convención de Viena, ¿de qué año es?
Profe, no recuerdo con exactitud. Bueno, 3. Jefferson, ¿ya solucionaste lo del dispositivo? Profe, ¿me escucha? Ajá. 1980. ¿Me alcanza de profe? Claro, Google sabe mucho, ¿sí o no, Marley? No, no te ves, Jefferson. Ah, qué pena, es que tengo el dispositivo abierto, el micrófono en una y la cámara en otra. Ya te vi. A ver, Jefferson, Sí, profe. defíneme el contrato de franquicia. Profe. Profe. No te escucho. Contrato de franquicia. Ya, profe. Pues el contrato de franquicia habla como tal, pues que es un contrato mercantil en donde una de las partes pues otorga a la otra el cambio de una remuneración pues de hecho con el cual se desarrolla la actividad comercial, en donde está pues el franquiciador y el franquiciado. A ver, otra pregunta. Sí. Dentro También del hay contrato de compraventa tipos de franquicia como el... otra pregunta, ¿Señor? dentro del contrato de compraventa se puede establecer la reserva del dominio, sí o no. Sí, profe. Ok. Listo. 4-3, chao. Gracias, profe. Alejandra Valencia. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. A ver, Valencia. En el contrato de mutuo, ¿cómo se llaman las partes? En el contrato de mutuo. Ay, profe, un segundo, recuerdo. ¿Cómo se llama No, la parte profe, no le de... recuerdo. Otra, qué pena, señor. ¿Cómo se llama la parte que realiza la actividad en el contrato de corretaje? ¿Quién hace la labor? ¿Cómo se llama? Mi profe me dejó las preguntas más difíciles. ¿Cuál es la parte del contrato de corretaje? Sí, ¿quién hace la labor de intermediación? ¿Cómo se llama? El corredor. Ok. Listo. 3-8. Vale, profe, gracias. Juan Felipe Ramírez. Señor, presente. A ver, Juan Felipe. Defíneme el contrato de fiducia. Profesor, el contrato de fiducia es una figura que está establecida en que yo, como fideicomitente, entrego a un fiduciante, que en este banco es una corporación o una entidad financiera, unos bienes, se llama una base de bienes para que me los administre y para que los tenga allí como patrimonio autónomo. Y también hay otra tercera persona que es un beneficiario, que es quien va a tener los beneficios de esa ¿El patrimonio autónomo es una persona jurídica, sí o no? No. Ok, 4-5. Gracias. Lady Oyola. Sí, profesor. Dígame. A ver, Lady. Defíneme el contrato de agencia comercial. El contrato de agencia comercial, profe, es el contrato mediante el cual una persona hace o cumple el papel, o sea, el papel como de entrelazar como a un ente o otro determinado establecimiento. Un ejemplo, la Chevrolet
hay un agente el cual hace el trámite por medio de un préstamo o algo con un banco. Ahí sería ¿Cómo se llaman las partes en la agencia comercial? el agente que hace el papel de agente, que es la persona que ¿Y el hace otro? agente. Y mandante. 4. Chao. Gracias. Maribel Gaviria. Maribel. Maribel. Los que ya terminaron el examen pueden ir desconectándose. Maribel. Isley Useche. Profe, buenas noches, ¿cómo me la acaba de ir? Buenas noches, bien, gracias. A ver, Isley, defíneme qué es el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es cuando una parte entrega un valor económico y la otra parte en contraprestación devuelve unos intereses por el préstamo de ese dinero en pago del servicio de la deuda. ¿Cómo se llaman las partes en el mutuo? Mutuante y mutuario. Listo, 4-2. Gracias, Julián doc. Felipe. Julián Felipe. Ok, Julián, buenas noches. Buenas noches, profe. Julián, defíneme el contrato de corretaje. Profe, el contrato de corretaje se define como aquel que en virtud de las partes, el corredor se compromete a indicar a la otra parte que le dé la oportunidad de celebrar un negocio jurídico. Y asimismo a servirle de intermediario en un negocio y adquiere una comisión por el mismo. ¿Qué diferencia hay entre el corretaje y la comisión? Uy. Eso lo vimos aquí en clase. Sí, claro, profe, no. No, profe, no recuerdo esa parte. Listo, 4. Gracias, profe. Carlos Romero. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Carlos. A ver, Carlos. Defíneme el contrato. Profesor, se le cerró el micrófono. Sí, señor. ¿Contrato de? Contrato de mandato, te escucho. Qué pena, profe, es que se le da cerrado como el micrófono. El contrato Contrato de mandato. Es en que una persona se obliga a realizar, a celebrar actos de comercio por cuenta de un tercero llamado mandante. ¿Me escuchó, profe? Qué pena. ¿Cómo se llaman las partes en el mandato? ¿Cómo se llaman las partes en el mandato? Es las partes del mandato. Que son... mandataria y mandante. Ok. Listo.
4-3. Olga Gracias. Patricia Vergara. Hola, profe, presente. Hola. No te veo. Aquí. ¿Ya? Ah, ya, ya. Es- Ya, ya, ya ¿Sí? te veo. Sí, ya. Ok. A ver, Olga Patricia, Señor. defíneme contrato. ¿Qué es el contrato? Definición de contrato. Definición de contrato. Es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades entre las partes donde se obliga, donde las partes se obligan para una con la otra a dar o hacer alguna cosa. Ok. Diferencias entre la compraventa y la permuta. La compraventa, en el contrato de compraventa, el monto en dinero es en efectivo superior al precio de la cosa. Y en el contrato de permuta es en la que la cosa aportada supera el valor del dinero en el contrato. Ok. Listo. 4-3. Gracias, profe. Andrés Zamudio. Andrés Zamudio. ¿No estás Zamudio? Ah, sí. Pero tienes problema. No te escucho. A ver, Zamudio, defíneme contrato de agencia comercial. No te escucho. Doc, ahora sí Ahora sí. tengo retorno. Ahora sí. Me tocó quitar el sonido. Ahora sí. El contrato de agencia comercial es aquel contrato en el que un comerciante por su propia cuenta y riesgo de su manera autónoma tiene el encargo de desarrollar una actividad comercial. Esa es la definición del contrato de agencia comercial y quien desempeña esa función se denomina agente comercial. Ok. Listo, 4. Luz Ángela Moreno. Gracias, Doc. Profe, Monroy, ¿sí? ¿Monroy qué? ¿Monroy Moreno o qué? No, Luz Ángela Monroy. Permíteme. Listo, Luz Ángela Monroy. A ver, Luz Ángela. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? Los elementos. La voluntad. Que es la misma solemnidad. Uy, no. Elementos. El consentimiento y la capacidad. Otra vez. Señor. Otra vez. La voluntad,
el consentimiento, la capacidad de las partes. ¿Y qué es eso de la voluntad? Que no, pues que las partes estén de acuerdo, que exista el consentimiento de cada uno de ellos. Entonces, el acuerdo de voluntades, ¿qué más? Que también sea lícito. ¿Qué cosa? ¿Que sea lícito qué? El contrato que vayan a ejecutar. No me acuerdo más. Ok, 3-5. Argemiro Macías. Gracias. Argemiro. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Argemiro, elementos esenciales del contrato. Los elementos esenciales del contrato son el consentimiento del objeto y la causa de las obligaciones. Esto lo vemos en el artículo 1261 del Código Civil. ¿Estás seguro que esos son? Sí, doctor, ¿no? Consentimiento, el objeto y causa de la obligación. Está incompleta. Vicios del consentimiento. Los vicios. No lo recuerdo, doctor. Ok, 3-5. Gracias, doctor. Buenas noches. Yuri Milena. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Yuri. A ver, Yuri, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato? Los elementos esenciales del contrato son la causa lícita, o sea, que el objeto del contrato sea lícito, que hayan, o sea, que esté el acuerdo de voluntades, que, voy a ver, acuerdo de voluntades, causa lícita, la capacidad, que las partes pues tengan capacidad para celebrar Listo, el 4-5. contrato. Bueno, gracias. Ali Serrano. Vamos aquí. Buenas noches, profe. Buenas noches, Ali. A ver, Ali, definición del contrato de preposición. Contrato de preposición. Profe, paso. Bueno, te lo voy a cambiar, pues. Definición del mandato. Contrato de mandato. Es cuando dos partes se obligan, ¿sí?, a hacer una transacción, ya sea en dinero o en una cosa, ¿sí? Y donde una se llama el mandante y el otra el mandatario. Otra vez. Contrato de mandato son donde dos partes se obligan a hacer una cosa, ya sea hacer un intercambio, ya sea en dinero o en una cosa, donde uno es el mandatario y el otro es el mandante. Contrato de mandato. Compa? Y eso que todavía no ha llegado el día de las velitas. No, el día de la velita es mar.
A ver, último chance. Defíneme el contrato de corretaje. El contrato de corretaje es un contrato bilateral donde dos personas se obligan y se beneficia a un tercero. Esto a diferencia al contrato de donde la persona no lo hace a su voluntad, ¿no? ¿Sí? No. 2-5, chao. Erika. Oh, me pusieron las más difíciles. Sí, señor. A ver, Erika. No te veo. Acá estoy, profe. La misma pregunta, definición del contrato de preposición. Contrato de preposición. No, profe, paso. Definición de contrato de corretaje. Contrato de corretaje. El contrato de corretaje es un contrato comercial que permite a un corredor poner en contacto a dos partes para que realicen un negocio sin la intervención del corredor. El contratante o mandante contrata al corredor para que realice una gestión que celebra con un tercero. Y la comisión... Yo no te pregunto de la comisión. 3-3. Elber Sierra. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Elber. A ver, Elber, defíneme el contrato de preposición. Preposiciones es un contrato donde se otorga como un mandato que tiene como por objeto la administración de un establecimiento comercial o que tiene que ver relación con la actividad de un mismo ramo del comercio. Lo entiendo más o menos así, o sea, la definición es que es como un mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio. No sé si no me supe explicar. Ok. ¿En qué se diferencia la preposición del anticresi? No, diferencia exacta, de pronto que el de preposición es para administrar un establecimiento y el de anticresis, no recuerdo, profesor. El de anticresi también se administra, solo la diferencia es que la diferencia es el comercial y el otro no. El acreedor anticrético se cobra la suma deudada con la administración. Listo, 3-7. Listo, gracias, profe. Walter David Quintero. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Quintero. Defíneme el contrato de fiducia. Profesor, es cuando a través de, es la figura o es la acción a través de un contrato, se transfiere la propiedad de dominio de uno o más bienes al fiduciante para que los administre. ¿Cómo se llaman las partes en la fiducia? Fiduciario, fiduciante y beneficiario.
Listo, 4. Camila Castro. Camila Castro. Camila. Aquí estoy, profe. Buenas noches. Buenas noches, Camila. A ver, Camila, ¿qué nombres recibe quien entrega la cosa en el contrato de fiducia para que se le administre? ¿Qué nombres recibe? En el contrato de fiducia, fiduciante, el fiduciante es el que las entrega. ¿Qué otro nombre? El fiduciario es el que la No, recibe. el quien entrega, fiduciante o qué más. Tiene dos Fiduciante. nombres más. No sé, no sé, profe. Fiduciante, fideicomitente o constituyente. Misión la otra, sí. Listo, 3-8. Gracias. Pamela. Pamela Melo. Pamela. No está Pamela. Bueno, sigo. Juan Manuel Ramos. Juan Manuel Ramos. Mariluz Pinzón. Buenas noches. Buenas noches, Mariluz. A ver, Mariluz, si en el contrato de mutuo, no se estableció en el mutuo comercial intereses, el mutuante puede exigir el pago de intereses moratorios. Si no se estableció, perdón, qué pena, doctor, si no se estableció, no puede exigir intereses moratorios. Porque Si no se establecieron intereses, intereses, el mutuante puede exigir intereses legales. Sí los puede exigir. Ok, listo, 4-5. Chao. Jairo Ramírez. Jairo Ramírez. Listo, Jairo. ¿Me escuchas? Jairo. No te escucho, Jairo. Tienes el micrófono apagado. ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Defíneme contrato de compraventa. Profe, el contrato de compraventa es el que es un acuerdo de voluntades entre las partes. En el que una se obliga a entregar la cosa y la otra a recibirla. ¿Estás seguro? Diferencia entre la compraventa y la permuta. Profe, que la compraventa es cuando el valor de la cosa es, perdón, profe. La compraventa es donde el dinero supera al precio de la cosa. Y el de la permuta es lo contrario. Listo, 3, chao. Adriana María Hernández. Señor, buenas noches. A ver, Adriana, buenas noches. Defíneme el contrato de mandato. El contrato de mandato. El contrato de mandato es donde una persona contrata a otra para que gestione sus negocios o se haga cargo de ellos, ¿sí? En una actividad determinada. Ok, si el mandatario se muere, ¿se extingue el contrato, sí o no? Pues creo que tiene que dejar no hay poder especial.
porque creo que eso es por medio de un poder, ¿sí? Listo, 4, chao. Gracias. Daniel Guillermo Ríos. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. A ver, Daniel. Defíneme el contrato de suministro. Doctor, el contrato de suministro consiste en donde una de las partes se compromete a entregar por un determinado tiempo o suministrar a otra parte ciertas cosas. Un ejemplo, lo del PAE. Si las partes no establecen la cuantía, ¿el contrato es inválido? Si no establecen la cuantía, del suministro. Sí puede ser inválido, porque lo único que pueden hacerle es un otro sí al contrato para modificarlo. No, si las partes no establecen la cuantía, para eso la norma tiene 4 formas de establecerlo. 3, 5. Chao. Okay, Karen gracias, Cardoso. chao. Karen Cardoso. No. ¿Aló, me escuchan? Ay, ¿qué le pasó a eso? Sí, la cámara. No te veo. Dame un momento, por favor, que es que esto se encogió. Ay, qué pena. ¿Ya me ven? No. Un momento, por favor, que está fallando el computador. Bueno, Karen, mientras te voy preguntando. Señor. Defíneme el contrato de franquicia. El contrato de franquicia corresponde cuando yo contrato con un producto o un beneficio. ¿Aló? Sí, te estoy oyendo. Es un contrato mercantil en lo que una de las partes otorga a la otra su producto a cambio de una remuneración. ¿Cómo? A cambio de una remuneración, el derecho de desarrollar su actividad. Otra vez, que se te escuchó un poco entrecortado. Vale. Sí, lo siento, es que no me está cargando nada. Mira, es un contrato mercantil utilizado mediante un comercio, el cual una parte llamada el franquiciador cede a la otra la explotación de su comercio en los métodos de procedimientos y tecnología. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de franquicia? Franquiciador y franquiciado. ¿Quién es el franquiciante? ¿El franquiciante? ¿Mm? El franquiciante es el que le otorga su marca. Ok. Listo, 4, chao. Luis Alberto Salinas. Luis Alberto Salinas. Luis Alberto. Bueno, Juan Manuel. Ya estás por ahí, Juan Manuel. Juan Manuel. A ver, Juan Manuel, defíneme qué es el contrato de agencia comercial. ¿Puedes escribirlo ahí en el chat?
Salinas, está por ahí. ¿Qué pasó, Juan Manuel? No te veo escribiéndome. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de agencia comercial, Juan Manuel? Profesor, buenas noches. Hola, Salina. Ya te pregunto. Ok, Juan Manuel. 4. A ver, Salinas, ¿estás por ahí? Sí, señora, acá estoy. La misma pregunta. Defíneme contrato de agencia comercial. Profe, el contrato de agencia comercial es una forma de intermediación o colaboración empresarial regulada por el artículo 137 del Código de Comercio. Ajá, pero ¿de qué se trata ese contrato? Profe, la agencia comercial, una de sus características es que es una forma de intermediación donde la gente tiene su propia empresa y la dirige autónomamente. Otra característica de la intervención de la agencia es la ejecución del cargo encomendado con las personas naturales. Los requisitos que también tiene la agencia comercial es que el contrato de agencia comercial debe constar por escrito y lo más importante de esto es ser que tiene que tener un registro mercantil. Listo, 4-3, chao. En la Cámara de Comercio. 4-3, chao. Carlos Zambrano. Profesor, presente. A ver, Zambrano, defíneme el contrato. El contrato de suministro. Profe, el contrato de suministro es el acuerdo donde dos personas llegan a acordar de que éste le va a hacer un suministro periódicamente. Como usted nos citaba en un ejemplo, cuando el señor del Fruver le hacía pedida de frutas al que se lo traía para poder mantener su stand o su estante lleno dentro del... ¿Sí me está escuchando, profe? Sí. Dentro de su comercio. Entonces, esto lo vimos dentro del artículo 968 hasta el 980, profe, el Código del Comercio. Es un contrato que Listo, se puede... Zambrano, ¿cómo se llaman las partes dentro del contrato de suministro? Dentro de eso, las partes son el suministrante o suministrador, pues tengo entendido, el proveedor y el cliente. Ok, listo, 4-2, chao. Profe, yo tengo, ¿se acuerda que yo tenía pendiente lo de otro parcial? Sí, ese vale por 2, este vale por los dos. Gracias, profe. Hola, Rodríguez. Sí, doctor. A ver, Diana, definición de contrato de mutuo. Bueno, profe, el contrato de mutuo es conocido como
el préstamo de consumo, el que uno regularmente Ok, ¿cómo se solicita. llaman las partes en el mutuo? Mutuario y mutuante. Ok, listo. 4 o 5. Gracias, doctor. Franklin Marín. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Defíneme contrato de corretaje. Bueno, el contrato de corretaje es un contrato donde una persona, un corredor se compromete de intermediario en las dos partes para que estos se hagan una negociación directamente. Ok. ¿Cómo se llama quien hace esa labor de intermediación en el corretaje? El corredor. Listo, 4 o 5, chao. John Solaque. John Jairo Solaque. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, John Jairo. Señor, sí, Defíneme el doctor. contrato de compraventa. El contrato de compraventa, doctor, es un acuerdo entre dos personas. Una se limita a entregar el bien o la cosa y el otro a pagar según el acuerdo pactado en dinero. Diferencia entre compraventa y permuta. Que el tema de la permuta es que se cambia por una cosa y la compraventa puede ser por dinero o por cosa, o sea, puede ser las dos. 4, chao. Juan Camilo Giraldo. Gracias. Presente Juan Camilo, profe. Diferencia entre compraventa y permuta. Profe, la diferencia entre compraventa y permuta es que la compraventa pues debe ser más en dinero que el valor de la cosa, y la permuta pues es más, vale más la cosa que el dinero. Ok. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de fiducia? Fideicomitante, fideicomisario y beneficiario. 4. Es fideicomitente. Gracias, profe, fideicomitente, gracias. Marisol Ramírez, listo, chao. Marisol Ramírez. Profe, buenas noches. ¿Ya me ves? Marisol. A ver, Marisol. Defíneme qué es el contrato, en términos generales. En general, el Ujú. contrato es una convención o es un acto por el cual dos partes se obligan con otra a hacer o a dar alguna cosa. Puede ser una parte o pueden ser muchas partes. Elementos esenciales de contrato. Está la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito, la causa lícita, y como vicio podemos tener el error, la fuerza y el dolor. Listo. Profe, ¿me escuchaste? Sí, 4. Sonia Marcela. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sonia Marcela Gutiérrez, ¿sí? Sí, señor, le escucho. Profe, qué pena, es que estoy en mi computador y acá no me sirve la cámara. Yo la tengo ahí prendida, pero... Bueno, la Convención de Viena de 1980, ¿de qué se trata? ¿Qué regula? La Convención de Viena. La Convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional y de mercaderías. Ok. En la actualidad es un instrumento de derecho uniforme de contenido dispositivo para más ¿Cómo? La Convención de Viena aplica en Colombia. Sí, señor. Ok, listo, 4, chao.
Gracias. Paola Suárez. Sí, señor profe. Pollo grande. Ok, Paola, a ver, define contrato de mandato. Profe, el contrato de mandato es el que permite que un mandatario realice actos comerciales en nombre representando a otra persona. ¿Cómo se llaman las partes en el mandato? El mandatario y el mandante. ¿Quién es el mandante? El mandante es el que otorga para que se realice, el que le otorga al mandatario para que lo realice. Ok, listo, 4-5, chao. Gracias, profe. Jenny Constanza, ¿qué? Buenas noches, profesor Sierra. Ok, Jenny. A ver, Jenny. Defíneme. Defíneme qué es el contrato de fiducia. ¿Sí me escucha? Sí, es que había como un eco. Defíneme el contrato de fiducia. El contrato de fiducia es por medio del cual una persona llamada fideicomitente entrega a otro uno o varios bienes, puede ser una sociedad fiduciaria o un fiduciario para que cumpla la determinada labor de administrarlos a favor de un fideicomitente o tercero llamado beneficiario. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de fiducia? Fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Ok, listo, 4-5, chao. Gracias, profe. Freddy Torres. Listo, profe, ya prendo cámara. A ver, Freddy, defíneme Señor. el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es el conocido como el préstamo, donde un mutuante le confiere al mutuario el préstamo por un interés. ¿Cómo se llaman las partes? Mutuante y mutuario. Ok, listo. 4-4, chao. Gracias. Rosa María Pájaro. Presidente, profesor, buenas noches. Buenas noches. No te veo. Listo. A ver, Rosa. Defíneme el contrato de suministro. Contrato de suministro. Bueno, es aquel por el cual una parte se obliga a entregar a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra de forma independiente, prestaciones periódicas temporales. ¿Cómo se llaman las partes? Las partes del suministro, proveedor y consumidor. Listo, 4-5, chao. Gracias, profesor. Jason Sánchez. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jason. Defíneme el contrato de compraventa. Contrato de compraventa, profe. El contrato de compraventa es aquel, es un contrato bilateral, oneroso y típico, mediante pues el sujeto, un sujeto se denomina vendedor y el otro se denomina comprador. El vendedor pues pone un valor a la cosa o al objeto vendido y el comprador paga ese dinero por la compra de ese objeto o ese elemento. Diferencia entre la compraventa y la permuta. La diferencia entre la compraventa y la permuta. La permuta es cuando se hace el cambio, se entrega
a cambio un elemento, una cosa, y adicionalmente se pacta un dinero. Y el No de tienes compraventa, claro la permuta. La permuta no es intercambiar cosas. La permuta es cuando el comprador paga parte del precio con una cosa y esa cosa es superior a lo que da en dinero. No es que cambie una cosa por otra. ok, profe, sí, eso se hace mucho en los vehículos. 4-2, chao. Gracias, Adriana profe. Meneses. Profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Adriana, defíneme el contrato de franquicia. Profe, es un contrato donde las partes se obligan, uno, a dar como tal la marca del producto para que el franquiciador haga la actividad comerciante, haga la actividad de comerciante con esa marca o ese producto. ¿Cómo se llaman las partes en la franquicia? El franquiciador y el franquiciante. ¿Y quién es el franquiciado? El que toma el producto, la marca y la comercializa. Listo, 3-2, chao. Gracias. John Álvaro Sánchez. John Álvaro. Señor. A ver, John Álvaro. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, te escucho. Defíneme el contrato de franquicia. El contrato de franquicia, profe, es un contrato, es un modelo de negocio mediante en el cual existe una relación contractual y comercial entre el propietario de una marca comercial y otro individuo. Y las partes del franquiciador, el franquiciado y el franquiciante. Profe. Aparte son solo dos. Franquiciador o franquiciante es el mismo y franquiciado. 3-8. Franquiciador y franquiciado, profe. Listo, 3-8. Chao. Chao, Maribel profe. Gaviria. Maribel. Profe, buenas noches. Buenas noches, Maribel. Aló. Sí, señor. A ver, Maribel. Sí, ya. Sí. Sí, señor. A ver, Maribel. Defíneme el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es es cuando dos personas, una es el comprador, el cual coloca un precio a una cosa, y el otro es el que adquiere ese producto por un precio, por un valor. Diferencia entre la compraventa y la permuta. Que en la permuta se realiza un cambio por un valor mayor y la compraventa pues es por el precio acordado. 3-2. No tiene claro la permuta. Pamela Melo. Linda Caterín. Linda Caterín. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Diferencia entre la compraventa y la permuta. ¿Sí me escuchaste? Diferencia entre la compraventa y la permuta. La compraventa se da un valor en dinero y la permuta se da en especie. Sí, profe, en dinero, pero pues es en dinero. Y la permuta, la venta, pero en especie. Tampoco tienes clara la permuta. A ver, ¿qué obligaciones tiene el vendedor? La entrega. La entrega de la cosa. La obligación de dar. Y sea consensual también. Ok, ¿cuáles son las causales que tiene en el contrato de arrendamiento de local comercial el arrendador para solicitarle la restitución al arrendatario después de 2 años? ¿Cuáles son las causales?
que yo use el local para otros fines de los que le había indicado pues al arrendador, que necesite el local para reparación y nunca le avise, o que digamos le haga modificación sin aviso pues de lo que se... 3. Chao. Carolina Arias. Buenas noches, Carolina Arias. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Carolina. La misma pregunta. ¿Cuáles son las 3 causales que tiene el arrendador para solicitarle al arrendatario la restitución del inmueble en el arrendamiento comercial después de 2 años? ¿Cuáles son esas 3 causales? La primera es esa porque el arrendatario, porque va a hacer reparaciones locativas. La otra es por falta, no, reparaciones locativas, porque, ay, se me olvidó. Porque no está cumpliendo de pronto con los pagos y por el uso. ¿No? Otro. ¿Después de cuánto tiempo tiene derecho el arrendatario en el arrendamiento comercial a que se le haga la renovación del contrato? ¿Después de cuánto tiempo? Después de pasado el año. Se renueva automáticamente. ¿Cómo es la pregunta, profe? Nuevamente. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo tiene derecho el arrendatario a la renovación del contrato? Después de los 2 años. ¿Y cuánto tiempo es el desahucio? El arrendador le debe hacer el desahucio ¿con cuánto tiempo de anticipación mínimo? Con 6 meses. Ok, listo. 3-8. Gracias. María del Mar. Buenas noches, profe. Buenas noches, María del Mar. A ver, defíneme qué es el contrato de transporte. El contrato de transporte, profe, es aquel que se presta entre las partes, por ejemplo, el de transporte de pasajeros. El pasajero es el cliente y la empresa presta ese transporte. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de transporte? El pasajero, porque hay el pasajero, ¿El pasajero y quién más? Y el transportador. Y en el transporte de mercancías, ¿cómo se llaman las partes? Remitente y destinatario. Únicamente, remitente y destinatario. Remitente, destinatario y el transportador, ¿no, profe? Listo, 4. Chao. Liliana Peña. Liliana Peña. Presente, profesor. Presente. Ok, Liliana, a ver. En el contrato de seguro, ¿cómo se llama el precio que se paga en el seguro? ¿Cómo se llama? No le escuché, profe. ¿Cómo? Perdón. En el contrato de seguro, ¿cómo se llama el precio? ¿Qué nombre recibe? Ay, disculpe, en el contrato de que es que tengo el internet malo. De seguro, contrato de seguro. No sé, profe. ¿Cómo se llaman las partes en el seguro? Ay, profe. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de arriendo? Arrendatario y arrendador. Ok, 2-5. Chao. Edilberto Torres. Edilberto. Presente. Ok, Edilberto, buenas noches. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de seguro? Las partes en el contrato de seguro. Características, partes del contrato. Ya. El asegurador, tomador, asegurado,
beneficiario, qué sé yo, interés asegurable, riesgo, prima, los vehículos, obligaciones, a pagar la suma sobre. Estás leyendo No, no es que eso es lo que me pasa en mi carro, el seguro. que cómo se llaman las partes únicamente. O sea, las partes, pues el asegurador y el asegurado. Ok, listo. En el contrato de seguro, ¿cómo se llama el valor que cobran? El precio, ¿qué nombre recibe? En el contrato de seguro, ¿cómo se llama? Pues eso es de acuerdo a las partes, que es la contraprestación económica, la prima. Ok. Listo, 4. Gracias. Pamela Melo, ¿faltó alguien? ¿Falta alguien? Sí, doctor José Álvarez. Profe, yo Diana Paola Rojas. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? El que puso la cámara ahorita, ¿cómo me dijiste que te llamabas? ¿José qué? José Álvarez. José Álvarez, profe. José Luis Álvarez. José Luis Álvarez. Defíneme Sí, el contrato de transporte de pasajero. Contrato de transporte de pasajeros. Bueno, es un contrato, no necesariamente tiene que ser escrito, puede ser verbal, con el ejemplo que nos da en clase. No te oigo. Apagaste el micrófono. Qué pena, doctor. ¿Ya me escucha? Qué pena. Sí, ahora sí. Que me está ingresando. Como nos indicaba en clase, profe, que no puede ser solamente por escrito, también puede ser verbal, como con el ejemplo que nos daba del ingreso a un taxi. Que lo definas, que lo definas. Es simplemente la obligación del transportador y mi obligación es la de pues pagar la contraprestación. No te escuché nada. Que la obligación del transportador es desplazar o transportarme de un lugar de un punto A a un punto B, y mi obligación como Pero pasajero. es que no me lo estás definiendo. Me estás diciendo unas cosas diferentes. Defínemelo, algo sencillo, con tu propia palabra. Yo no te estoy diciendo que me repitas lo que dice el código. Sí, señor. El código lo define como un convenio, un acuerdo de voluntades por medio de las cuales una parte se obliga a transportar al pasajero y esa otra parte se obliga a pagar una contraprestación. Ok. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de transporte de pasajeros? El transportador y el pasajero. Ok. Listo, 3-5. Diana Paola Rojas. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. Defíneme el contrato de agencia comercial. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí. A pagar en dinero el valor de la propiedad o el bien que está, pues, mediante el contrato. Ok, listo. 4-5. ¿Alguien más faltó? Gracias, profe. ¿Faltó alguien más? Bueno, entonces, feliz noche. Nos vemos el lunes. Gracias. Profesor, muchas gracias. Feliz noche. Que esté muy bien. Profe, muchas gracias. Que le vaya bien.